Cuando hablamos de maridajes, siempre me viene a la mente una cita del libro The Brewmaster's Table, donde dice que la cerveza marida con todo, mientras que el vino puede tener ciertas áreas donde es un poco más difícil hacer un maridaje complejo, complementario y que combine bien con la comida. Y cuando hablamos de la comida puertorriqueña, donde tenemos la mezcla de cocinas como la cocina española, las distintas cocinas de las regiones de África y la más reciente influencia de la cocina americana, que de por sí en muchos casos es también una amalgama de otras culturas, terminamos con algunas recetas las cuales pueden representar un desafío para maridar. Es por esto que me di a la tarea de buscar a una experta en maridaje. Y ahí fue donde me topé con Michi Negrón. En esta entrevista, Michi nos cuenta más sobre cómo maridar la comida puertorriqueña con vinos. Y la respuesta te va a sorprender. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema al cual a mí me interesa mucho y en el cual he conseguido muy poca gente que me pueda explicar con lujo de detalle la interacción entre estos dos elementos. Por un lado, tenemos la comida hispana, la comida puertorriqueña, que puede tener unos sabores bien intensos. Y por otro lado, tenemos el mundo del vino. Y para unir esos dos temas, traigo aquí a Michelle Negrón. Bienvenida, Michelle. Gracias por tenerme aquí en el podcast, Cristian. Para mí es un placer tenerte aquí. Desde la primera vez que escuché tus entrevistas y los reels que vi de ti en Instagram, me llamó mucho la atención, número uno, por tu vasto conocimiento de las interacciones de la comida y el vino, y número dos, pues con la seguridad con la que hablas de este tema. Así que te quiero dar la bienvenida, pero para aquellos que aún no te conocen, ¿quién es Michelle Negrón? Bueno, pues mi nombre artístico ha evolucionado a Michi Negrón. So, todo el mundo me conoce como Michi, que antes era al revés. Michelle era como me decía la gente que no me conocía y Michi me decía la familia, pero se quedó Michi Negrón y nada, lo hemos adoptado. Pues nada, yo soy puertorriqueña, nacida aquí en Puerto Rico, pero me voy a Europa a eso del 2005. Y primero yo no me dedicaba al vino, yo soy maestra y traductora, intérprete de conferencias, lo mío era la literatura y los idiomas. Entonces nada, estuve viviendo en España primero, hice Mallorca, Reino Unido, hice una maestría en Madrid, me mudo a Barcelona y viviendo en Barcelona, pues hay dos formas que uno puede adentrarse en el mundo del vino, que es que pues vengas de una familia de donde se abren muchas botellas bien chulas y vas conociendo estos vinos y tienes la oportunidad de viajar, o lo que yo llamo el aha moment en el vino, que es que pruebas un vino que te vuela la cabeza y dices, oh my God, esto no es el Ribera del Duero y el Cabernet que me han puesto siempre. What is this? Quiero saber más. So, para mí fue en un viaje al Priorato, una hermosísima región en Cataluña, donde fui para una feria de vinos un fin de semana y probé una botella de una cariñena vieja, de un single vineyard, donde nada más salía una barrica y mi cerebro explotó y como la Virgo obsesiva que soy, dije, pues yo necesito saber más de esto, qué es esto, cómo se hace esto, de dónde sale esto. Y cuento súper largo, súper corto, pues acabé mudándome al Priorato y nada, trabajando allí en una bodega durante 7 años. Ya ahí fue que me puse a estudiar y a aprender más sobre el vino, que la verdad que las destrezas mías de comunicadora y de
profesora de inglés y los idiomas que hablo me vinieron súper bien. So fue un buen prep para lo que acabaría yo haciendo con el vino. Y me puse a estudiar. Todo esto es allá en Europa, donde viví pues casi 16 años. Y eso me llevó a hacer un montón de otras cosas, porque cuando dejé el priorato, pues me dediqué un poquito más a la distribución y a la importación en Barcelona y después en Zúrich, en Suiza. Elaboré mi propio rosado durante 3 añadas. Escogí el peor momento, que fue durante COVID. So, todo fue cuesta arriba y acabé mudándome de Europa de vuelta a Puerto Rico en el 2021. Pero elaboré mi propio rosado en Terra Alta, otra región hermosa en el sur de Cataluña también, y que se llama Flash, Wine for Life. Regreso a Puerto Rico en el 2021 y entonces ya me meto de lleno en servicio. So, estuve trabajando durante 3 años en cocina abierta, trabajando en el atelier con Chef Martín Lousao, los oriundos. Entonces ahí fue que como que pude desarrollar súper bien mi pasión por los maridajes, que en Puerto Rico pues es un tema que yo no pensé que iba a ser tan contencioso y controversial e interesante, pero sí, lo ha sido. Y ese es un poco el resumen ejecutivo, súper chiquito. Veo que tu experiencia ha sido como, en cierta manera, un crecimiento bien grande. O sea, en 16 años empezaste aprendiendo sobre el vino, m- moviéndote alrededor, educándote, convirtiéndote en una profesional, teniendo tu propia línea de vino y terminando entonces como sommelier. Ujú. Básicamente, sí, los 16 años en Europa, los últimos 11 fueron en el mundo del vino. Los primeros, pues yo hice una maestría en traducción y en otras cosas, pero como te dije, todo eso me ha servido mucho a la hora de poder hablar y expresarme bien y viajar por diferentes países en Europa, y ahora que regresé a Puerto Rico, pues a otros sitios también a hablar sobre vino, que es lo más que me gusta. Hablando de vinos y de qué es lo más que te gusta, en el mundo del vino se conoce unos ciertos tipos de, digamos, unos estándares o unas reglas generales de cómo se hacen los maridajes. Hay maridajes que son en base a intensidad, en base a sabores parecidos o contrastantes. Háblanos un poco más sobre esas bases del maridaje. Esto es un tema importante porque, again, nunca pensé que sería tan complejo en todos los sentidos trabajar maridaje en Puerto Rico. So, el maridaje básicamente es un arte de combinar la comida y la bebida. Generalmente vino, pero podemos maridar con cervezas, con bebidas no alcohólicas, con cócteles, con otras cosas, pero generalmente con vino. So, combinamos la comida y la bebida de tal forma que se complementan entre sí, realzando los sabores y creando una experiencia mucho más agradable. Y lo que a mí me gusta es que sea una experiencia memorable. So, uno puede tener una cena agradable sin maridar, pero si marida, pues ya la estamos llevando, ¿no?, a otro nivel. Y también lo podemos hacer de forma súper tranquilita en casa, que tampoco tiene que ser solamente cuando salimos a cenar. Y pues la idea es que la armonía es lo que estamos buscando, ¿no? Viene del verbo en francés mariage, que significa casamiento o, ¿sabes?, matrimonio. Así que estamos buscando que ninguna de las dos cosas ni opaque, ni afecte, ni mate los sabores de una o de la otra. So, estamos aquí buscando equilibrio, equilibrio entre comida y bebida. Entonces, tenemos diferentes tipos de maridajes. Como tú dices, tenemos los maridajes por intensidad, que básicamente lo que nos dice es que la comida y el vino deben tener una intensidad similar para que uno no opaque al otro. Después tenemos los maridajes por paralelismo o de armonía de sabores, que se combinan vinos y comidas con características similares para reforzarse. Después tenemos los maridajes de contraste, que se combinan sabores opuestos para equilibrar
esa experiencia en el paladar. Esto tengo que decir que son mis favoritos, los maridajes de contraste. Tenemos también los maridajes por memoria sensorial, que se asocian vino y comidas con recuerdos, emociones o experiencias personales. Y una regla que a mí me encanta, pues cuando las personas dicen, ay, pero es que yo no tengo este conocimiento, pues los maridajes regionales, básicamente lo que nos dejan saber es que lo que crece junto, pues va junto. Así que se combinan vinos y platos que son de regiones, de la misma región o que han evolucionado juntos. Yo creo que más o menos en esas categorías nos podemos manejar sin entrar, pues obviamente podemos también maridar por textura o por sensación en boca, nos podemos ir con maridajes más experimentales y más personales y más crazy, pero yo creo que con las que hablé antes, pues más o menos podemos ir guiándonos y dejándonos llevar para entender cómo es que podemos trabajar esta armonía entre lo que comemos y lo que bebemos. Y cuando se da el caso, digamos, de la comida puertorriqueña, que no necesariamente hay muchas opciones, quizás que me vengan a la mente de maridajes regionales, porque a mi entendimiento hay solamente una vinera que opera en Puerto Rico, si no me equivoco. Sí, hay varios retos a la hora de maridar con comida puertorriqueña. No es imposible, pero sí, no somos un país productor. Yo sé que hay una bodega que está haciendo un trabajo chulo, pero la realidad es que la vid, ¿no? La planta donde crece la uva necesita todas las estaciones del año para poder desarrollarse bien en todas sus fases, ya sea la fase vegetativa, la fase de la floración. Entonces, en Puerto Rico estamos demasiado cercanos y cercanas al Ecuador, así que hace mucho calor y si tenemos 4, 5, 6 vendimias en un mismo año, pues nada malo de eso, no tiene nada malo que ver con Puerto Rico ni con la bodega donde lo elaboran, pero sí que es verdad que la uva pues no se va a poder desarrollar bien y vamos a tener una uva mucho menos compleja y menos interesantes que cuando pues tienes una uva que se desarrolla en la región de Champán o no sé, en el Piemonte, que tiene tiempo, tiene todo ese año para poder, tú sabes, llevar a cabo su ciclo completo y pues madurando bien, desarrollando todo ese material fenólico, que es lo que hace que luego haga un vino interesante. So, no tenemos vino aquí, pero afortunadamente no necesitamos tener vino porque nos llegan un montón de cosas súper interesantes de muchos sitios. So, tenemos que maridar en base a sabores, intensidades, acidez. Tenemos que buscar otras herramientas, que también tenemos otros obstáculos, como por ejemplo, pues la frase que yo escucho mucho aquí en Puerto Rico como dadora de experiencias gastronómicas es la frase yo soy de tintas. Oh, wow. Sí, y corrígeme si me equivoco aquí, pero eso sería bastante una generalización tan y tan grande que ni siquiera comienza a describir las posibles interacciones que puedes tener entre tantos tintos distintos, con o sin burbuja, fuertes, ligeros, etcétera. Y ahí automáticamente estamos eliminando todos los otros tipos de vinos que a mi entender pues maridan mucho mejor con la comida puertorriqueña, que son los espumosos, los blancos, los rosados. Entonces, pues el puertorriqueño y la puertorriqueña pues tienen esa tendencia a solamente querer vinos tintos. De hecho, me piden todo el tiempo, yo quiero un vino fuerte, cabernet, con mucha madera. O sea, literal tengo pues, comensales que me dicen, quiero que me rompan las encías. O sea, es como que el flow. Entonces, pues yo normalmente recomiendo que si esa es la necesidad, pues mejor tómate un buen whisky o alguna otra cosa que como que te cubra esa necesidad de meterte algo ahí fuerte al cuerpo y pues abrir un poquito la mente y el paladar a la hora de tener este tipo de experiencias, que también con la comida puertorriqueña tenemos otro factor retante, que es que pues mezclamos muchas diferentes cosas, porque si solamente
comiéramos el arroz y con las habichuelas, pues yo te podría decir, pues mira, siempre vamos a beber esto. Pero si a ese arroz y habichuelas le metemos unos pasteles o unos amarillos y también pues le metemos, no sé, una carne frita, pues ahí nos complicamos incluso más porque hablemos claro, si queremos Claro. un tipo de vino que va bien con todo, tenemos que beber champán. Bueno, ya entonces estableciste un pilar. El champán La siendo regla. uno de los estilos más food friendly, como le llaman. Eh, Ujú. ¿Tú crees que también en base a estilos similares, bueno, no iguales, pero similares en términos de blancos espumosos como la cava, el prosecco, son también buenas opciones para maridajes complejos? Yo pienso que sí, mientras no tengan azúcar. Que también entiendo que es una de las cosas que más le asusta al comensal o al consumidor a la hora de pedir vinos espumosos, pues que están acostumbrados a, tú sabes, beber metralla que hay por ahí llena de azúcar, aparte de químicos. Entonces dicen como que, wow, no, yo no quiero eso. Entonces, no, vamos a cogerlo con calma. Hay un montón de vinos espumosos si no queremos gastarnos cierta cantidad en una botella de champán. Ciertamente podemos beber Franciacorta, podemos beber cava. Si de hecho queremos irnos hasta más light, nos podemos buscar un Pet Nat o un Lambrusco bien hecho, algún prosecco seco. O sea, tenemos opciones, hay muchas opciones, pero ciertamente siento que el vino espumoso y posiblemente el vino rosado sean como que dos de las opciones que son super food friendly, que irían bien con la mezcolanza que solemos hacer así con los platos. Quiero comentar ahí, hacer un pequeño shameless plug, como dicen por ahí. En el episodio número 7 de Food Engineer Podcast hablamos específicamente de los vinos espumosos. Así que si quieren entrar bien en detalle solamente en ese tema, vayan allá y vuelven acá. Y así pueden maridar esas dos conversaciones para crear su plato perfecto. En este mismo tema de, ¿verdad? Los tipos de vinos que pueden existir, que pueden cumplir ciertos roles a la hora de hacer un maridaje perfecto. eh, Me comentas en el pasado que te gusta dividir quizás la comida en unas categorías y en base a esas categorías conseguir algunos estilos de vinos que pueden ser una mejor opción. Háblame un poco más de cómo tú dividirías la comida puertorriqueña en categorías y qué tipo de vinos podrían ser los más útiles en estas situaciones. Pues como te dije, esto es algo general porque vamos a estar mezclando. Te voy a comentar un poquito las categorías como yo las veo. También te puedo comentar maridajes súper chulos que he hecho con maybe un plato que tiene varias cosas, tú sabes, encima. Pero basically, yo creo que nos podemos ir por fritura, ¿no? Eso es classic, classic Puerto Rican. Aquí nos gusta freír casi todo. Arroz y habichuela y todo tipo de platos que contengan arroz. Escabeche. Siento que en Puerto Rico tenemos muchos platos flow escabeche. Lechón y pasteles, que maybe nos estamos tirando ahí un poquito más a la época navideña, pero hay gente que come lechón todo el año. Los mofongos también es una categoría all on its own. Y diría que los guisos, como podría ser un sancocho, asopao y los postres. Again, bien pocas veces nos comemos una de estas cosas sola, pero yo creo que esas categorías son, en términos súper generales, las más que consumimos en cuanto a comida, así tú sabes, puertorriqueña. La fritura. Bueno, yo tenía una serie de cenas que hacía y que todavía la hago para eventos privados que se llama Fritanga and Bubbles. So, Me encanta el nombre. la fritura va bien con las burbujas. Eso es un hecho. De hecho, yo siento que las burbujas
y la fritura son como que lo mismo, lo único que uno es en formato sólido y la otra es en formato líquido. Entonces, cuando tú te tomas un vino espumoso, pues sientes que te refresca, que te limpia el paladar. Al final lo que estamos buscando, los vinos que son buenos para maridar son los vinos que tienen alta acidez. So, un Cabernet californiano con 15,5 grados de alcohol y un montón de madera no es bueno para maridar con prácticamente nada. Y digo esto y pues sé que hay gente que no le gusta escucharlo porque aquí en Puerto Rico aman los Cabernets de California, herencia pues norteamericana. Pero no son vinos que son buenos para maridar. Lo que queremos con la acidez y con la frescura es que nos limpie el paladar, que eleve la experiencia y que no opaque todo. So, te estás comiendo una alcapurria o un bacalaíto, pues métele unas burbujas para que entienda lo chulo que es. Lo he hecho con amistades, con amigos y amigas chefs. Nos hemos ido a chinchorreal. Yo me llevo una neverita con diferentes tipos de espumosos en el baúl. Y cuando lo prueban es como, wow, es un game changer. Ujú. So, yo siempre, burbujitas y frituras siempre es una buena idea. Los mofongos, por ejemplo, en mi época en cocina abierta, uno de los maridajes estrellas era un mofongo de pato, era actually de pato local de aquí a Puerto Rico, y yo lo maridaba con el clásico era con el Recaredo Intense Rosá, que es un espumoso del Penedés de Corpinat, que fue la denominación de origen que surge pues a raíz de medio distanciarse de la denominación de origen cava, y es un monastrell Brut Nature, que como el nombre bien implica, ¿no? Denota, es un rosado súper intenso. So, esto era un vino espumoso, pero con alma de tinto, que aguantaba súper bien el plato. Así que a mí con los mofongos, la burbuja rosada sí que me gusta muchísimo. Ahora bien, si no queremos las burbujas, yo creo que algún blanco que no tenga barrica, que no tenga esa pesadez y esas notas tostadas, también podría funcionar súper bien con un mofongo de camarones, por ejemplo. El albariño que tanto gusta aquí, siento que, tú sabes, que podría funcionar bastante bien. Generalmente se dice que el vino siempre debe ser igual o un poco más dulce en términos de cuerpo que el plato que estás Ujú, comiendo. En el caso del mofongo, siendo el mofongo ideal de plátano verde, no es dulce, pero sí tiene la pungencia, el sabor intenso del ajo. Eh, ujú. la característica que estás buscando en este maridaje, ¿tiene algún tipo de razón con el efecto que tiene en boca la burbuja con el ajo? El ajo está bien fuerte en los mofongos y el ajo ciertamente complica un poco también los maridajes. Yo lo que- sí que yo siento que con el mofongo, si tú le pones también algún vino rosadito que maybe te dé una sensación de dulzor, por más que no sea necesariamente azúcar residual, también podría funcionar bien, que de hecho es mi recomendación, por ejemplo, para un plato de lechón y de pasteles, definitivamente. Un rosadito del sur de Francia es una super opción cuando te estás comiendo el plato completo, que tienes el lechón, que tienes el arroz con gandules, que tienes los pasteles. Ahora bien, sé que vuelvo a lo mismo y seguramente lo repetiré varias veces más. Si te estás comiendo un plato de lechón grasiento con el cuerito, ábrete una botella de Grower Champagne y vas a ver la gloria. Voy a apuntar eso y hasta el momento, si algo me estoy llevando es que tengo que tener más champaña en mi casa.
Siempre varias, todos los espumosos que pueda. Yo tengo una memoria súper divertida de un viaje que hice cuando estaba recién llegada a Puerto Rico en el 2021. Hice un viaje y me quedé en Atillo y un amigo fue y buscó una bandeja de una lechonera allí cercana y abrí una botella de champán Pouillon. Es un champán, una casa que admiro mucho y varios amigos y amigas estábamos sentados, hicimos ese maridaje literal a la bandeja de lechón en la piscina del Parador El Buen Café en Atillo, con un par de botellas de Pouillon, así, y wow, o sea, wow. Y eso me trae entonces quizás de vuelta a la parte de las memorias, ¿verdad? Esos maridajes los cuales en algún momento crearon una conexión nueva en nuestra mente, se convierten en momentos mágicos y en el futuro siempre los referenciamos, ¿verdad? Pero absolutamente. Y de hecho, siempre pasa que cuando pruebas un vino, nunca sabe igual en la bodega o en el lugar donde primero lo probaste que si te compraste una botella y después lo bebiste en tu casa con los sonidos de la ciudad. So, ayuda a acordarte de ese viaje, pero sí, las memorias definitivamente al final. Mira, una de las misiones mías en un mundo, el mundo del vino, que es un mundo verdaderamente, no, estoy tratando de buscar una palabra sin que tengas que blipearme, pero un mundo bastante snobbish, por no usar esa palabra compuesta que usamos aquí en Puerto Rico. Es un mundo donde para probar los mejores vinos necesitas tener mucho dinero y gastarte un montón de chavos abriendo botellas brutales o comiendo en restaurantes estrella Michelin. Y sí, eso es una forma de disfrutar el vino que está súper chula y oye, qué bien por el universo que le da la oportunidad, esa oportunidad a algunas personas. Pero viviendo en Europa todos los años que yo viví allí, el vino no es eso. El vino es sentarse con amistades, con familia, maridar, tomarte algo que combine bien con la comida, reírte. Yo, por ejemplo, en casa vino sola, que yo vivo sola con mis gatos que están aquí tratando de meterse en el video. Yo no bebo vino en casa sola. De vez en cuando, si me dan alguna muestra o tengo que escribir algo o hacer algo, pero yo bebo vino con mis amigos y con mis amigas y en situaciones sociales y yo me quiero sentar y estar 2, 3 horas abriendo botellas, jugando, probando. So, una de mis misiones es quitarle toda ese snobbiness al vino y que todo el mundo lo pueda disfrutar de una forma mucho más accesible, divertida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Abriste una botella, no te encantó, no importa, ya, pues la próxima vez abre otra diferente, no pasa nada. Eso me trae recuerdos de la última vez que probé un Pet Nat rosado, que era un vino, uno, sumamente económico, dos, Ujú. sumamente interesante y complejo, especialmente porque todavía tenía levadura en la botella. Eh, y en el tipo de comidas que son grasosas, quizás ese tipo de vino va a la par con las cosas que mencionaste anteriormente. Totalmente, a mí los pet nuts me gustan mucho. Pet nat es short para petit naturel y básicamente es un vino, los vinos espumosos tradicionales hacen dos fermentaciones, la primera en el tanque y después hacen una segunda fermentación en botella, que ese es el caso de champán, que again, champán es un lugar, no es un tipo de vino, es un sitio. So, para que diga champán, pues tienen que elaborarse en la región de Champagne, en Francia, pero el champán, cava, Franciacorta, son vinos que hacen este método tradicional los champenois de doble fermentación. El Pet Nat es súper divertido, también es risky, porque la fermentación la hace en la botella, normalmente con una chapa de metal puesta, y pues no estás controlando esa fermentación ni sabes mucho lo que está pasando ahí. Yo no le tengo miedo a las imperfecciones en el vino. Yo no necesito, en nada, de hecho. Yo no necesito que los vinos sean perfectos. De hecho, no me importan las etiquetas, ni los puntos Parker, ni nada. I don't care. Hay un concepto que se usa también que en realidad se usa para la arquitectura, que es el concepto del wabi sabi, que es la belleza en las imperfecciones. Y a mí me gusta aplicar eso al vino. Hay regiones en Europa donde los breads, que en otros sitios, por ejemplo, los americanos le tienen
pánico a los breads y tienen esas bodegas súper esterilizadas que no se le vaya a meter ni una bacteria. Pero, no sé, por ponerte un ejemplo, Chateau Musar en el Líbano, donde se lleva haciendo vinos por 12,000 años, pues son conocidos porque sus vinos tienen breads y lo notas en la nariz. Entonces, un poquito de imperfección a mí no me molesta, me parece interesante. Así que con los pet nuts, pues uno tiene que saber que estás pagando menos que una botella de champán. Si yo estoy pagando $200 por una botella de champán, más vale que eso esté perfecto. Pero con un pet nut, si estás pagando 18, 20, 15, si estás en Estados Unidos, a veces incluso menos, pues sabes que es una sorpresa. Things can happen. Pero eso está bien, es divertido. Ciertamente. También mencionaste la parte de los mariscos y quizás me atrevería a unirlos en algunos casos con los escabeches, aunque no siempre, ¿verdad? Porque son preparaciones distintas. Eh, pero hablamos quizás de sabores que son más delicados, pero que en el Caribe, por lo general, tendemos a ponerle mucha acentuación a las cosas en términos de sabores antes de consumirlas, que no es la excepción los pescados, porque entonces tenemos preparaciones como pescado al ajillo en salsa criolla, pescados en salsa de ajo. ¿Qué me dirías de cómo maridar los pescados o los mariscos con vino y después un poco más allá de los escabeches y las preparaciones un poco más ácidas? Pues aquí depende del nivel de aventura, ¿no? Que uno siente. Claramente, no heavy reds. Sorry, a todo el mundo que está escuchando y quieren ponerle un Malbec o un Cabernet a todo, pues aquí sí que verdaderamente no se puede, no se puede. Y hay gente que me lo pide igual y me dice, no importa, yo estoy acostumbrado. So, no heavy reds, no ningunos blancos con mucha barrica, lo cual pues, elimina casi todo de California. Entonces, como aquí estamos buscando machar, ¿no? La acidez, pues búscate un blanco fresco que tenga una acidez alta, puede ser un verdejo, un Sauvignon Blanc, pero si te quieres verdaderamente poner súper nítido o nítida con los escabeches, búscate un fino o una manzanilla de Jerez Wow. y tu vida va a cambiar. Sabes que lo dijiste y en mi mente de momento todo encajó. Y nunca he hecho ese maridaje, pero tiene mucho sentido. Porque Hazlo algunos, inmediatamente. y algunos de los jereces pueden tener hasta sabores funky, en algunos casos, Ujú. que tienen que ir muy bien con un escabeche. Sí, con los escabeches, bien. Entonces, con cualquier plato, again, depende. Si el plato de pescado te lo estás comiendo, pues frito, pues vamos a volver a los vinos espumosos. Pero si no, o sea, blanquitos así, por ejemplo, también te puede hasta funcionar un Chablis, te puede, como dije, un Sauvignon Blanco, un Verdejo, vinos que tengan buena acidez, que al final es la clave de todo, del buen maridaje, de poder envejecer una buena botella de vino. O sea, los big bold reds, definitivamente en esta categoría yo no los recomendaría. Bien. Si nos movemos de los mariscos entonces más hacia los asopados y las sopas espesas y los caldos, eh, ¿qué me recomiendas ahí? Yo creo que aquí definitivamente sí que nos podemos ya podemos abrir algún vino tinto. Again, estamos buscando vinos que sean un poquito más ligeros. Por ejemplo, un buen Sangiovese. ¿Sabes? Te abre un buen Chianti, funcionaría súper bien. O un Brunello. Si tienes un plato que tiene así como que bastantes hierbas, también una garnacha ligera, te podría funcionar súper bien. Si estás maridando pues con maybe algún asopado de pollo, te puedes tirar una Pinot Noir o una Gamay, que de hecho eso me lleva a lo que hemos hablado de, tú sabes, memorias y el arroz y la mezcolanza de todo. Pues uno de los últimos maridajes que hice que verdaderamente me super volaron la cabeza fue un manposteado. Okay, esto no es healthy,
Yo los próximos 2 días estuve comiendo ensalada, pero un buen manposteado con corned beef a caballo, con una botella de Cru Beaujolais, un buen gamay así ligerito y sucio, bien especiado. Wow, eso, again, ese es uno de los más memorables que recuerdo. Y para los que no saben lo que es un corned beef a caballo, Oh my God, seguramente el plato es de los platos menos saludables que te puedes comer, pero es súper típico puertorriqueño. No hay forma de hacer corned beef que no sea con una lata y a caballo, pues con el huevito frito encima. Sí, de verdad que, ¿sabes? Después de comer eso tuve que hacer siesta y estuve en dieta un par de días después, pero qué rico. Y si necesitamos tomar el vino tinto, pues en esa combinación es maravillosa. O sea, les invito a que lo intenten. wow, lo dijiste y también me, me supo, porque también hay ciertas cepas y ciertos tipos de uvas que son tan y tan únicas que tienden a crear para mí memorias mucho más duraderas. Ujú, ujú, ujú. No, y yo cuando el culture shock de regresar a Puerto Rico después de vivir en Europa mucho, mucho tiempo, pues fue bastante fuerte porque en Europa pues se bebe vino blanco, espumoso y rosado en el verano, y cuando hace frío y se come un canto de carne súper grasoso, pues entonces es que se toman los vinos tintos fuertes. Entonces llegar aquí fue como, pero ¿por qué no está todo el mundo tomando vino rosado en la playa? No entiendo. No, ¿Qué está pasando? Yo veo a la gente con los cabernets en la playa y yo, no, por favor, paren, eso no es bueno. So, ha sido un shock bastante grande. Y pues nada, me he dedicado un poquito a eso, y cuando haciendo los experimentos con las amistades, ¿no? Abriéndole cosas y después dicen como que, wow, I get it now, ¿sabes? Lo entiendo, pero hay que aventurarse, hay que salirse un poquito pues de lo que estamos acostumbrados aquí en la isla, que siendo un país no productor, pues tenemos un montón de influencia española y americana, entonces hay que abrirse un poquito más. Ahora que mencionas la influencia americana, que la dieta americana es sumamente dulce, hasta lo que no lleva dulce tiene dulce. ¿Qué me puedes decir de postres? Porque si en general el vino debe tener una intensidad similar de azúcares con lo que estás comiendo, cuando vas al postre puertorriqueño, que tiende a ser bien cargado también en azúcar, Ujú. ¿qué tipo de vino le podría ir bien para maridarlo? Pues esa es otra cosa, porque es curioso, para los dulceros y dulceras que son los puertorriqueños y las puertorriqueñas, cuando en un maridaje pongo un vino de postre, todo el mundo, ay no, ¿cómo va a ser? Y estas son las mismas personas que le echan 4 sobrecitos de azúcar moreno a su café. So, lo encuentro súper curioso, porque yo sentarme con una botella de vino dulce a acabármela, eso no puede pasar. Pero Difícil. en maridaje, pues la verdad que está súper chulo maridar con vinos de postre. Entonces, una variedad que yo he descubierto, bueno, que la conocía, pero que tengo disponible aquí en la isla y suelo utilizar mucho para postres, pues que podría ser un tembleque o los típicos postres que nosotros servimos aquí, o hasta con una crème brûlée, es el ice wine Oh, canadiense, la uva Vidal. Es increíble, ¿sabes? La gente le vuela la cabeza cuando hacen es porque estamos más acostumbrados maybe a un moscatel, o pues si tenemos un poquito más de presupuesto, pues abrir un Sautern, o un Tokai, ¿no? Pero el Vidal ahí me tiene la mente explotada ahora mismo y estoy usándolo en muchos de los maridajes a todo el mundo que se lo sirve. Claro, es súper dulce, sí, pero no nos estamos tomando solo. O sea, eso sí que yo lo encuentro súper, súper difícil. Si queremos
que no sea tan pesado el final de una comida, pues también podemos buscar un espumoso off-dry que tenga algo de contenido de azúcar. De hecho, los prosecos aquí se los suelen tomar antes como de aperitif, y un prosecco con un buen contenido de azúcar al final de una cena es hermoso porque te ayuda a maridar bien ese postre, ¿no? Complementando azúcar con azúcar, pero también te refresca la burbuja, tienes una linda acidez y eso como que ayuda a balancear. Pero ahora mismo yo estoy obses con Vidal y los postres aquí. Interesante para los que no han tenido una relación con este tipo de vinos, en los cuales se les remueve el agua, básicamente enfriándolo, o se pueden recoger las uvas cuando está afuera bajo la temperatura de congelación. Y entonces, Ujú. pues, tienes un vino que es sumamente dulce, que tiene la complejidad de la uva y que también, pues, tiende a tener una cantidad de alcohol considerable. Sí, tienen algo de alcohol, no va a ser jamás y nunca un Oporto, que tú sabes, lo encabezan con brandy, pero son vinos bastante rich. Again, maridan bien, para mí, son buenos para maridar, ¿sabes? Tomarme una copa entera de eso ahí sentada, pues, pero, again, hay paladares, hay paladares para todo. Ahora bien, cuando pasamos entonces ya de postres y esas cosas, a mí me gustaría saber quizás un poco más y si no te molesta, te llamaré por tu nombre. ¿Cuáles son los maridajes favoritos de Michi? Ok, pues voy En general. a... Claro, sí, 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 no, es que me gustan, es que como tantas cosas, yo amo comer y amo el vino, so tengo muchos, pero pollo frito con papitas y champán. Para mí, eso es el maridaje. O sea, ahí estamos, eso es Champions League de maridaje en la serie que te comenté que yo hago de fritanga en bubbles. Ese es el plato estrella. Estamos buscando, again, limpiar el paladar. Si hay un poquito de presupuesto para maybe que sea un champán que tiene un poquito de envejecimiento, que sean, tú sabes, Brut o Brut Nature, preferiblemente. Aquí yo no, creo que con el azúcar no va tan bien. Otro maridaje que me encanta es el foie gras con algún vino dulce. Eso, el foie gras aquí en Puerto Rico, pues, ¿sabes? No, maybe no es tan común, pero sí que lo he probado en algunos sitios. Entonces, el foie gras es un alimento súper graso, bien untuoso. Entonces, si lo maridas con un Sauterne o un Tokay, como estábamos hablando antes, que tienen mucha acidez, pero también tienen azúcar, ambos, el vino y el plato tienen sabores intensos y complejos, pues no sé, yo siento que la experiencia gustativa es otra cosa. Wow. De nuevo, lo dijiste, lo sentí. Eh, Te quería preguntar algo con respecto a los vinos dulces y es que cuando se habla de espumosos dulces, ¿verdad? Normalmente estamos, si la escala tiene 4 pedacitos, la mayor parte de las veces que yo veo un vino espumoso es eh, quizás es desde bien seco hasta algo medio, pero tú no tiendes a ver mucho los semi-dry, los dew y ese tipo de vino espumoso que es sumamente dulce. ¿Qué lugar Ujú. tienen esos vinos en la mesa? Yo siento que tienen lugar para el postre, por ejemplo. Son vinos que me parece que en cuanto a armonía funcionan súper bien al final, porque a veces veo que la gente como que saca el postre, entonces abren un espumoso seco y yo, oh my God, no. ¿Sabes? Que, a ver, no es que sea horrible, pero siento que maybe no es el mejor maridaje. Y como te acabo de decir, por ejemplo, con un foie gras, un espumoso con algo de azúcar sería también para volar cabeza. Yo
francamente, los vinos que tienen, ¿sabes?, demasiado contenido de azúcar, yo trato de ir con cuidado. También podrían funcionar con comida picante. Wow, ya lo veo, especialmente como quizás con una fritura con pique. Con el pique te cae la alcapurria, le pones el piquecito encima, te das ese bite y después te da el sipi de unas burbujas refrescantes, pero que tengan algo de azúcar residual. Siento que funcionaría súper bien. Sin el pique, no tanto, pero cuando le pones picante, el azúcar ayuda mucho a balancear la sensación de spiciness. Bueno, Michi, me has volado la cabeza muchas veces en este ratito. Eh, Qué bueno. para una persona que ha logrado con el tiempo aprender a sentir los sabores a manera de memoria, cada uno de estos maridajes que me estás diciendo me han traído como que han unido memorias de lugares y tiempos distintos y siento que sí funcionan. Me voy a dar a la tarea después de esto de ir a cocinar, de ir a intentar estas recetas, especialmente la parte de las frituras con espumoso dulce, porque siento que no tengo un registro mental en mis gavetitas y lo necesito. Que al Pero final por eso es que yo trato de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas que me escuchan, que me ven, que me conocen, que se dejan guiar en mis experiencias, el paladar me lo imagino como, ¿no?, como un músculo que hay que ir entrenando. Si tu paladar solamente está acostumbrado a tanino, cabernet y madera, pues obviamente las demás cosas van a saber raras cuando las pruebas, porque no estás acostumbrado ni acostumbrada. Pero mientras más probamos y más nos aventuramos y más vamos ampliando nuestro registro sensorial, nuestras memorias, nuestras diferentes áreas del paladar, siento que podemos comer y beber muchísimo mejor. les invito también que escuchen uno de los últimos episodios del año pasado, que fue una entrevista a Mandy Naglich. Ella tiene un libro llamado How to Taste y ahí ella habla mucho de esta parte de ir creando memorias, como Michi acaba de decir, donde es algo nuevo, lo aprendes, lo engavetas y dices, esto sabe a esto y lo repites, creas una memoria y la próxima vez que vayas a buscar un maridaje o la próxima vez que estés simplemente diseñando tu próxima receta de tu comida, vas a sentir una diferencia bien grande cuando de repente puedas pensar en sabores. Dicho esto, Michi, te quiero dar muchas gracias por sacar este tiempo para hablar conmigo sobre maridajes porque es un tema Mm. que me apasiona. Normalmente lo visito más en el mundo de las cervezas, pero los vinos tienen su lugar en mi mesa también. Para aquellos que quieren seguirte, saber más de ti, quizás consultarte en tu negocio, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, pues me pueden conseguir actualmente de miércoles a sábado. Estoy de sommelier en el restaurante Canvas, que es en el rooftop del hotelito, el Boutique Hotel Don Rafa, que está en Miramar, al frente de la iglesia gótica. Me pueden seguir en las redes, que es Michi Negrón, como bien dije. Adopté ya la identidad artística, así que nos quedamos Michi Negrón. Yo estoy pues súper pendiente ahí. Me pueden escribir, contactar por ahí y también me paso haciendo inventos, colaboraciones. Este domingo tengo una en el Más Allá, que es el restaurancito nuevo dentro de la Grieta en el Viejo San Juan. Me paso haciendo colaboraciones con diferentes restaurantes, diferentes chefs. También me encanta hacer consultorías privadas, cenas privadas. A veces pues tengo amistades que me llaman o conocidos o sencillamente clientes que organizan una cena en la casa, quieren que yo vaya y les haga los maridajes o las recomendaciones. Soy un poquito 4x4, todoterreno. Me encanta hacer cualquier invento, cualquier cosa que sea para difundir cultura de vino en Puerto Rico, pues estoy interesada siempre. So, entre el restaurante y las redes, por ahí voy. Excelente. Bueno, pues ya escucharon a Michi Negrón, sommelier y experta en maridaje. Pueden conseguirla en las redes como Michi Negrón. La siguen, le mandan un mensaje, le dicen, hey, te escuché en The Food Engineer Podcast. Por favor, dame Oh, follow. Y ya saben. Así que nos vemos en el próximo episodio de The Food
Engineer Podcast. Hasta luego. Chao, gracias. The Food Engineer Podcast es producido y editado por Cristian Mercado. También es auspiciado por Caldamentum, consultoría para la industria de los fermentados. La música que escuchan es del señor Pedro Lavezzari y puede ser conseguida en Bandcamp o si van a las notas de este episodio, donde van a aprender más sobre Michi Negrón y sobre la música de Pedro Lavezzari. Hasta luego.